Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa a Cita Previa. Hoy les vamos a hablar de los episodios de vértigo porque el 80% de la población ha sufrido algún trastorno de este tipo a lo largo de su vida. También hablaremos de las donaciones de órganos. El pasado año en el Hospital Universitario de Burgos se efectuaron 16 donaciones. Nos iremos a las farmacias porque ya pueden adquirir allí el autotest del VIH y como siempre, Implante nos da consejos sobre nuestra salud bucodental. El vértigo y los trastornos del equilibrio son un motivo muy frecuente de consulta. Afecta por igual a hombres y mujeres y puede darse a cualquier edad. Hoy vamos a hablar de los episodios de vértigo con la otorrina Ana Navazo. Muy buenas noches. Hola, buenas Ana, ¿qué tardes, tal? Muy bien. Bueno, vamos primero a conocer qué es el vértigo, Ana. Bueno, pues el vértigo no es más que un síntoma, no es una enfermedad, es un síntoma que puede aparecer en muchas enfermedades y que consiste en una sensación ilusoria de movimiento, es decir, el que lo sufre tiene una sensación como que estuviese dando vueltas o como que el entorno estuviese dando vueltas cuando no es real, lo cual pues ocasiona una sensación de angustia y muchas veces pues náuseas, vómitas y sobre todo pues la sensación de angustia que le produce. ¿Cuándo suele producirse estos episodios o por qué? Pues el vértigo, como te he dicho, es un síntoma de enfermedades. Normalmente son enfermedades que están localizadas en el aparato vestibular, el aparato del equilibrio que está localizado en el oído interno y en el nervio del equilibrio, el nervio vestibular. Es lo que llamamos vértigo periférico, pero hay también vértigos centrales por lesiones del sistema nervioso central, y que no debe confundirse con el mareo, porque una cosa es un vértigo y otra cosa es un mareo. El mareo pues, es una sensación que hemos tenido muchas veces todos y que es una sensación como que se te nublase la vista o que fueses a perder el conocimiento y es distinto que el vértigo. Puede ser el síntoma parecido, ¿no? Porque en el vértigo también... Muchas veces la gente no lo sabe describir, pero el vértigo tiene que ser esa sensación de que tuviésemos un movimiento de nuestro cuerpo o del entorno y es distinto que el mareo. ¿Nosotros cómo lo podemos detectar? Pues como te digo, normalmente pues empieza de manera repentina, tienes una sensación como que estuvieses en una noria o que te estuviese dando vueltas las cosas y normalmente se acompaña de náuseas, vómitos y una sensación de inestabilidad, no puedes mantener el equilibrio. ¿Y cuándo es buen momento para acudir a un especialista? Pues hombre, cuando tienes este cuadro que es muy angustioso, muchas veces tienes que buscar explicación, tienes que buscar la causa de que te esté produciendo este cuadro de vértigo. Entonces, pues bueno, pues debes acudir al especialista para hacer unas exploraciones complementarias y etiquetar este vértigo, es decir, ponerle un nombre o buscarle una causa, porque puede estar producido pues, por diversas enfermedades. ¿Es difícil su diagnóstico? Pues no hay una prueba como cuando te haces un análisis de sangre para ver si eres diabético, es decir, no hay ninguna prueba para explorar directamente el aparato vestibular. Entonces, bueno, pues lo más importante va a ser el escuchar al paciente, el hacer una buena historia clínica y luego pues hacer pruebas complementarias, hacer pruebas de la audición, porque hay vértigos que se acompañan con pérdida de audición, hacer pruebas del equilibrio y bueno, pues exige unas pruebas determinadas para intentar etiquetarlo. El vértigo más frecuente pues es el vértigo posicional, es un vértigo bueno que aumenta con la incidencia con la edad y que ocurre pues cuando cambias de determinada posición. Es muy típico pues que el paciente que lo sufre al acostarse en la cama o al levantarse o hacer un movimiento pues tenga esa sensación de movimiento y que se acompaña de náuseas y vómitos y le sucede generalmente siempre al realizar el mismo movimiento. ¿Esto cómo lo vamos a diagnosticar? Pues provocándole, le hacemos un movimiento al paciente y vemos que le produce este vértigo. Es el vértigo posicional y es el vértigo más frecuente y es generalmente un trastorno benigno y que tiene un tratamiento pues generalmente fácil. O sea que nosotros, en el caso de sufrir, ¿no? O alguien que nos esté viendo un problema de vértigo, lo vamos a detectar, ¿no? Sí, sí, porque la clínica pues, es muy llamativa, Y como ya te digo, el vértigo posicional, que es más frecuente, pues nos damos la vuelta a la cama, o nos vamos a levantar, o hacemos un determinado movimiento y nos aparece esa sensación de mareo, con sensación rotatoria y con náuseas y vómitos, y cada vez que repetimos el movimiento, pues nos vuelve a aparecer esa sensación. Ese es el más frecuente. ¿No es un problema grave? No, se llama vértigo paroxístico posicional benigno porque normalmente es un cuadro benigno.
Hay otras patologías que pueden producir vértigos, como la neuronitis vestibular. Esto ya es una inflamación del nervio vestibular y que es un cuadro más llamativo y que dura más y que bueno, pues tiene distinto tratamiento. O el vértigo de Meniere, que en estos casos pues también hay una pérdida de audición y las crisis pues se repiten con mucha frecuencia hasta que se puede dañar la audición. Es decir, que tenemos que hacer las pruebas determinadas para poner el apellido a ese vértigo y ver cuál es la causa, porque el tratamiento va a depender de cuál es la causa. Una vez que se han realizado todas estas pruebas, Ana, y detectáis, ¿no?, o diagnosticáis, mejor dicho, que es vértigo, ¿es fácil su tratamiento? Pues lo primero es ver cuál es la causa, porque tenemos tratamientos para calmar la sensación de vértigo, pero son tratamientos que calman el síntoma, no curan la enfermedad, ¿eh? Y muchas veces a estas personas, pues en el primer momento se le pone un tratamiento que es un sedante o algo para inhibir los vómitos, pero eso no es el tratamiento curativo, tenemos que ver cuál es la causa. En el caso del vértigo posicional, pues la causa es que se sueltan unos cristalitos o unas piedrecitas dentro de los líquidos del oído y tenemos que hacer unas maniobras para sacarlas. Entonces al paciente le hacemos unos giros de tal manera que esas piedrecitas se salgan de los líquidos del oído y ese es el tratamiento. Por muchos sedantes vestibulares que pongamos, pues no vamos a curar el proceso si no realizamos esas maniobras. Y para realizar esas maniobras pues tenemos que hacer el diagnóstico. O en el caso del vértigo de Meniere, bueno, pues que podemos utilizar determinados tratamientos médicos o a veces tratamientos quirúrgicos. Es decir, que lo más importante es llegar al diagnóstico exacto para hacer el tratamiento más adecuado para cada caso. Has comentado que pueden producirse por diferentes motivos, ¿no? ¿Cuáles suelen ser los más comunes? Pues el vértigo posicional. Sí, me refiero, no sé si el estrés puede llevar a este tipo de... Bueno, el estrés no es que ocasione el vértigo, pero muchas veces, pues bueno, los pacientes con síndrome de Meniere, que es una enfermedad del oído interno, pues el estrés pues puede desencadenar la crisis. No es que sea el estrés la causa, pero sí que puede desencadenar la crisis del vértigo. Es un motivo muy frecuente de consulta. Hablábamos al principio, en la introducción, que el 80% de la población ha sufrido algún episodio de vértigo, ¿no? Bueno, me parecen unos datos como muy altos. Más se refiere a mareo. El vértigo, pues bueno, pues es menos frecuente, puede ser un 5 o 10% de la población. Pero sí que es un síntoma, es un motivo muy frecuente de consulta porque crea mucha ansiedad, mucha angustia y bueno, pues los pacientes tienen una sensación de muerte inminente y muchas veces pues van a urgencias por esto, pero sí que es un motivo muy frecuente de urgencias de otorrino. ¿Se puede prevenir? Pues bueno, como tú decías, quizás eliminando un poco el estrés o haciendo una dieta sosa en el caso de la enfermedad de Meniere, porque ya te digo que cada vértigo puede estar producido por una causa. Pues sí que se puede prevenir. En el caso del vértigo de Meniere, pues evitando el estrés, haciendo una dieta sin sal y haciendo una vida sana, pues se pueden disminuir las crisis. En todo caso, sí, como has dicho, Ana, los episodios son repetitivos, ¿no? Acudir, eso sí, al médico de cabecera que deriva, en este caso, al especialista que son los otorrinos para tratarlo, para diagnosticarlo, porque no es fácil su diagnóstico. No es fácil diagnosticar, no hay que pensar que todos los vértigos están producidos por la misma enfermedad, hay que buscar la causa para hacer el mejor tratamiento, porque si no encontramos la causa, pues el tratamiento va a ser tratar las crisis con esos sedantes que sí lo van a calmar, pero no hemos llegado a averiguar la causa, que es lo que tenemos que tratar. Y diferenciarlo, sobre todo, de lo que pueden ser los mareos. Pues Ana Navazo, otorrino del Hospital Universitario de Burgos, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y nos vamos, como siempre, a la clínica de implante, porque hoy nos van a hablar de los alineadores transparentes. ¿Qué son estos dispositivos y cómo se utilizan? Más de 4 millones de pacientes han seguido un tratamiento de ortodoncia con la técnica de alineadores invisibles. Este sistema ha supuesto una auténtica revolución en la ortodoncia, sobre todo para los pacientes más reacios a colocarse brackets, ya que permite alinear los dientes de forma cómoda, extraíble y casi invisible. Además, se han demostrado resultados tan satisfactorios como los conseguidos con brackets. Esta técnica utiliza diferentes alineadores realizados con material termoplástico de uso médico de alta resistencia que va moviendo los dientes de forma progresiva. Cada férula o alineador es fabricado a medida y de forma individualizada a cada paciente. Para ello, tomaremos una impresión de silicona de la boca del paciente que es enviada a los técnicos de laboratorio, quienes lo transformarán en un modelo digital
donde se efectuarán los diferentes movimientos según las indicaciones dadas por el doctor, gracias a un programa de plan de tratamiento 3D virtual. Gracias a este programa, el paciente, así como el doctor responsable del tratamiento, que deberá tener un diente certificado que le autorice el poder usar esta técnica, podrá ver el resultado final del tratamiento antes de haber comenzado con el primer alineador. Una vez que el doctor esté de acuerdo con la secuencia de movimientos que se le va a realizar al paciente y éste lo apruebe, se procederá a la fabricación de la secuencia de férulas o alineadores. El paciente llevará cada uno de los alineadores durante 2 semanas con una duración de 22 horas al día, por lo que el paciente podrá retirarse los alineadores durante las comidas y para el cepillado de sus dientes. Conforme se vayan cambiando el juego de alineadores, los dientes se irán moviendo hasta alcanzar la posición final prevista. Durante el tiempo de tratamiento, el paciente deberá acudir regularmente a nuestra consulta para que el doctor verifique que el paciente está cómodo con el tratamiento y los alineadores están actuando de la manera esperada. El tiempo del tratamiento de cada paciente estará en concordancia con el número de férulas que tenga que llevar y obviamente dependerá del grado de malposición de sus dientes, pero como media estará entre los 9 a 18 meses de duración de tratamiento. La principal ventaja de esta técnica de ortodoncia con alineadores invisibles respecto a la aparatología fija multibrackets es la estética, pero también tiene otras ventajas relacionadas con la higiene. La primera y más obvia es la alta estética que aporta la técnica, ya que los alineadores son prácticamente invisibles y el paciente no tendrá que llevar ningún dispositivo metálico en su boca. La alta tecnología desarrollada por las empresas encargadas de la fabricación de estos alineadores están en constante avance, lo que permite visualizar al paciente su resultado final antes de haber empezado con el tratamiento. El hecho de que los alineadores sean de quita y pon va a permitir al paciente que coma sin ellos y mantengan una exhaustiva higiene oral prácticamente imposible durante el llevado de braques. Además, el paciente podrá retirarse los alineadores en ocasiones especiales, cuando bodas o comuniones. Los fabricantes de este tipo de ortodoncia suelen dar la oportunidad de pedir alineadores adicionales en aquellos casos en los que el paciente no esté contento en cómo le ha quedado la posición de alguno de sus dientes, de forma que el paciente se quede lo más satisfecho posible con el resultado final de su tratamiento. El uso de alineadores invisibles también ahorra tiempo a los pacientes, porque reducen las visitas de revisión con el ortodoncista. Hoy en día, con esta técnica se pueden tratar prácticamente todos los problemas de malposición dental. Estos son los más comunes en los que esta técnica será efectiva. Por un lugar, en el caso de apiñamiento, cuando no exista suficiente espacio en la mandíbula para albergar los dientes. En segundo lugar, cuando existan espacios entre los dientes. En tercer lugar, cuando existan en casos de sobremordida, que es cuando los dientes superiores solapan demasiado los dientes inferiores. Por el contrario, casos de mordida abierta, que es cuando los dientes superiores no llegan a contactar con los inferiores. Casos de mordida cruzada anterior, que es cuando los dientes de abajo y adelante muerden por delante de los de arriba. O mordida cruzada posterior, que es cuando los dientes de arriba muerden en el interior de los dientes de abajo. Al igual que con un tratamiento de brackets, el paciente al acabar el tratamiento deberá llevar un aparato de retención. Será el ortodoncista quien decida entre los disponibles cuál es el idóneo para cada paciente. En el último año, en el Hospital Universitario de Burgos se han efectuado 16 donaciones de órganos. La mayoría suelen ser órganos donados por personas que fallecen en el propio hospital a consecuencia de una muerte encefálica. El perfil del donante es el de una persona de edad elevada y los órganos que más se donan son el hígado y los riñones. Vamos a verlo. El 14% de las personas que fallecen en la UCI son por muerte cerebral. Es la circunstancia idónea para poder donar órganos siempre y cuando el paciente no haya tenido cáncer ni enfermedades infecciosas.
Si son UBIs donde no se tratan pacientes neuroquirúrgicos, pues lógicamente el porcentaje es más bajo. Si es UBI donde es un hospital de referencia, donde hay muchos pacientes con problemas cerebrales, ahí el porcentaje es más alto. En el momento que la persona fallece, los médicos actúan con gran rapidez para poder extraer sus órganos, un trabajo a contrarreloj. En ese momento nosotros valoramos si ese paciente que acaba de fallecer puede ser donante o no, por las características de la forma de fallecer, y si es posible que sea donante, mantenemos a ese paciente de forma artificial mientras hablamos con la familia. A la familia, en ese momento tan duro que es decirles que ha fallecido su familiar, es el único momento que tenemos pues para hacer la entrevista y decir que pues su familiar puede salvar la vida de otras personas. Es un trabajo ininterrumpido, contrarreloj, que dura como 20 horas y en el que participan más de 100 profesionales. La media de edad del donante es elevada. Esto se debe al descenso de accidentes en los últimos años. Antes el perfil del donante era un donante joven, un accidente de tráfico, un accidente laboral, y eso en los últimos años ha ido cambiando. Afortunadamente, pues cada vez hay menos accidentes de tráfico y cada vez hay menos accidentes laborales, con lo cual los donantes ya no son tan jóvenes. Y ahora los donantes son personas, pacientes ya mayores, pacientes fundamentalmente que tienen lo que se llama un derrame cerebral, un ACV hemorrágico. Los órganos más donados son los riñones y el hígado. Los profesionales atribuyen a la casualidad el descenso de donaciones de los últimos años en la provincia y destacan la generosidad de las familias. La generosidad que hay, y cuanto más joven es más entienden mejor el problema, están más concienciados. Luego hay, lógicamente, pues algún caso específico, pero en general la gente joven está muchísimo más concienciada. Desde el 2012, el UBU es líder regional en la llamada donación a corazón parado, de aquellos pacientes que fallecen en la UCI de forma previsible. Se tiende también a la donación en vivo entre padres e hijos, y si no son compatibles, se busca la donación cruzada. Dos familiares que quieren donar un riñón, el padre a un hijo, por ejemplo, pero no son compatibles. A través de la Organización Nacional de Trasplantes se localizan otras parejas que les pasa lo mismo. Entonces, el padre, por ejemplo, dona el riñón al hijo de la otra pareja y el padre o la madre de la otra pareja dona el riñón a otra. Y así es la forma de aumentar lo que es la actividad de trasplantes. España es líder en la donación de órganos desde hace 25 años, gracias al sistema de trabajo de la Organización Nacional de Trasplantes. Y cambiamos de tema, les hablamos ahora del test de VIH que se puede comprar ya en las farmacias. No necesita prescripción médica y permite hacer la prueba desde casa. Consiste en un dispositivo similar a la prueba de embarazo. Realizar la prueba del VIH en nuestra propia casa ya es una realidad gracias a este dispositivo. Su funcionamiento es muy sencillo. Primero hay que limpiar la zona con una toallita, alcohol. Con una lanceta que es de un solo uso se hace la primera incisión y se saca una gota de sangre. En esa gota de sangre se acerca la prueba, emigra por la prueba. Tras 15 minutos podemos comprobar el resultado. Si la prueba es positiva, se debe acudir al médico para confirmar el diagnóstico. A la hora de hacerse el test es importante esperar al llamado periodo ventana. Son 3 meses donde uno puede estar infectado, pero no se puede determinar de forma directa. Lo que hay que hacer siempre es esperar 3 meses a haber tenido la práctica de riesgo, siempre, porque si no uno puede estar infectado y en el test dar negativo. Esto significa un paso más para poder ayudar a reducir el porcentaje de personas portadoras del VIH sin diagnosticar. Esta enfermedad podemos tener 10 años sin que se desarrolle de manera asintomática y entonces la persona que esté infectada puede ir infectando a la gente. Esta prueba se puede adquirir en las farmacias sin receta y por un importe de 30 euros.
Y seguimos con las farmacias, porque en los últimos 5 años se han abierto en Burgos 5 farmacias. En total, nuestra provincia cuenta con más de 200 oficinas. La Consejería de Sanidad autoriza instalar una farmacia cada 250 metros y con un horario libre de apertura. El Colegio de Farmacéuticos de Burgos considera que el servicio farmacéutico en la ciudad cubre las necesidades de la población, contando la capital con 83 farmacias. Las farmacias se distribuyen en función del número de habitantes y de una distancia. Y está pensado para que las farmacias se separen unas de otras de forma que atiendan a toda la población correctamente. De forma que en algunos núcleos donde hay una ampliación de zonas, donde hay nuevas viviendas y tal, pues se puede abrir nuevas farmacias. De hecho, en los últimos 5 años han abierto 5 farmacias en Burgos capital. En el medio rural, en Castilla y León, se puede abrir una oficina por cada 1.400 habitantes. En cuanto al horario, la ordenación farmacéutica permite abrir todo el día con un servicio de urgencia que establece el colegio. Burgos cuenta con 2 farmacias nocturnas cada día. Tenemos obligación de tener 4 farmacias abiertas durante el día, aquí en Burgos concretamente, y 2 de noche. Y bueno, pues al margen de eso, durante el día de lunes a sábado, pues tenemos prácticamente con las ampliaciones de horario 20 farmacias en la capital abiertas de 9:30 de la mañana a 10 de la noche. Y las noches son las que hay 2 farmacias, pero no siempre. Y procuramos que esté una en la zona centro y otra en la zona de Gamonal. Además, algunos establecimientos de la ciudad cuentan también con servicio online que permite la venta por internet de medicamentos sin receta. Y con esta noticia nosotros nos despedimos ya. Más salud, como ya saben, la próxima semana, el próximo miércoles, aquí en la 8 Burgos. Gracias por acompañarnos. Chao.